En las 8:45 nos acompaña uno de los abogados del momento. Se trata de Francisco García Gudiel. Y digo del momento porque, bueno, desde el día lunes en que el señor Juan Carlos Monzón Rojas se ha presentado a primera hora ante la torre de tribunales frente al juez Gálvez, pues el abogado García Gudiel se ha convertido en su defensor. Un defensor que, por cierto, no replicó, no contestó rechazando la decisión del juez de vincularlo a proceso y enviar a su defendido a prisión preventiva. Licenciado, bienvenido, gracias por acompañarnos. Mucho que preguntarle en este día de hoy. Y yo, si Gustavo me permite, yo tengo la primera pregunta. ¿Cuándo llega el cliente con usted? No me diga que esa mañana, por favor. ¿A usted le hablaron qué día? Buenas noches ante todo, Juan Luis, Gustavo. Ha sido una pregunta también bastante recurrente en estos días, que la gente está muy interesada en saber en qué momento realmente se formaliza mi contrato con la familia de Monzón. Déjeme comentarle. Efectivamente, hace varios meses, tal vez un mes y medio, se abocó conmigo la esposa de don Juan Carlos para que, solicitándome algún tipo de asesoría legal para orientarla en este proceso, porque él estaba interesado en entregarse a la justicia. Desde hace tal vez unos 2 meses y medio, él tuvo el interés de entregarse. Mi función, lógicamente, fue aconsejarle que si esa era la intención de ellos, pues que buscara, lógicamente, autoridades del Ministerio Público, que se acercara con CICIG. Y efectivamente tengo entendido que tuvieron hace 2 meses un acercamiento, tanto ella en su calidad de esposa de Juan Carlos Monzón, como una hermana de Juan Carlos que es abogada y notaria. Y acudieron a CICIG con la intención de querer buscar un lineamiento para poder entregar a Juan Carlos y hacerlo de la mejor manera y lo menos, ¿qué le digo?, lo menos dañino para su persona, porque tenían justamente esa intención de querer enfrentar el proceso. De esa cuenta, pues le puedo decir que más o menos hace 2 meses fui contactado por la familia. ¿Y usted no tenía obligación de decirle eso al Ministerio Público cuando se trataba de una persona? De hecho, fui personalmente con la esposa de Juan Carlos y la hermana de Juan Carlos. Acudimos al Ministerio Público a manifestar justamente esa intención de querer entregarse a la justicia. Ellos lo vieron con muy buenos ojos y trataron de buscar los mecanismos para que se realizara esta entrega. Sin embargo, tengo entendido que a la esposa de Juan Carlos le sufrió un atentado donde la amenazaron. Si se entregaba a él, pues le iba a pasar algo a ella, a sus hijos y posteriormente al propio Juan Carlos. Entonces eso retrasó por varios meses la entrega debido al temor justamente. Pero no rompieron el vínculo con usted. Durante un tiempo sí se rompió. Después de esta situación se rompió. ¿Usted fue informado rápidamente de que ella había sufrido esta intercepción violenta? Efectivamente. Sí, el mismo día que se dio, la señora me contactó y yo creo que lo puse en conocimiento de alguien no sé si del Ministerio Público, de CICIG. Me dijeron que el lugar donde fue, les indiqué el lugar y dijeron que lamentablemente no habían cámaras y que pues no tenían mayores elementos como para comprobar la situación o verificar qué vehículo fue, qué placa y darle seguimiento a la denuncia. Tengo una duda. ¿Usted está defendiendo también al expresidente Otto Pérez? No, para nada, jamás lo he defendido. Jamás lo he defendido. ¿A ninguno de los otros del caso de la línea? Sí, tengo 2 defendidos en el caso de la línea. El señor Carlos Muñoz, ex superintendente de aduanas, y un empresario que se llama Julio Estuardo González de León. Esos son los otros 2 defendidos. Que es uno de los míos. usuarios de la línea. Así es. Ahora, pero ¿cómo concilia usted, por ejemplo, bueno, vemos en el caso de Juan Carlos Monzón la intención como de decir algo para ver qué me dan? Lo cual es perfectamente lícito en este tipo de procesos, ¿no? Sí, se llama pero vemos cómo eso va a implicar que de alguna manera va a hundir a sus otros patrocinados. Es su particular punto de vista, Gustavo, y lo respeto. Desafortunadamente creo que no conoce muchas interioridades del proceso. A ver. Por ejemplo, Juan Carlos Monzón indicó perfectamente en la audiencia y dejó bien claro que no hay ningún conflicto de intereses en la defensa que yo ejerzo en cuanto a los 2 personajes que usted menciona,
porque él no hizo ninguna aseveración en contra de Carlos Muñoz. Al contrario, dijo, yo llamé a Carlos Muñoz para darle una instrucción que a mí me dieron, que venía desde el presidente, para indicarle que ya no iban a haber más cambios. Y cuando le digo, sos el dueño de la tienda, pues era lógico que le decía, en la SAT ya nadie va a meterte las manos, trabaja en la SAT. Pero eso no tiene nada de ilegal ni ningún conflicto de intereses. Diferente hubiese sido si él dice, bueno, yo a Carlos Muñoz le entregué tal cantidad de dinero. Ahí hay conflicto de intereses, porque él está haciendo una sindicación directa contra Carlos Muñoz, y entonces, en principio, esa defensa es incompatible y yo tendría la necesidad de decidirme por una de esas dos defensas. Francisco, leemos bien los signos cuando vemos que Juan Carlos Monzón, en su primera comparecencia ante el juez, sugiere que él tiene mucha más información, que Salvador Estuardo González solo ha dicho una parte de la información disponible sobre el caso, pues solo a esa tenía acceso él, y que Monzón tiene mucha más. Leemos bien cuando vemos que él hace esta especie de tanteo, a ver si le ofrecen la posición de colaborador eficaz, pero ya en una segunda comparecencia, al ver que no ha habido todavía ningún acercamiento de parte del MP, empieza a retraerse y a guardar silencio. Me imagino que es una estrategia de parte de él. ¿Se imagina si usted es el estratega? ¿Usted es el que ha trazado esta estrategia? No, Juan Luis, créame que no necesariamente. Uno como abogado defensor usualmente lo que hace es velar porque los derechos, las garantías del debido proceso, el derecho de defensa, la interposición de recursos, se le den al procesado, a la persona o al cliente que a uno lo busca. Esa es la función del abogado defensor. Plasmar más allá de eso o decirle a su cliente diga esto o aquello, esa es una decisión muy personal. Pero usted le pinta las opciones y le dice, mire, usted puede ser tratado como un colaborador eficaz o puede ser tratado simplemente como un sindicado. Por supuesto, por supuesto. X o si hace Y. Es que esa es la función de un defensor, claro. Justamente aclararle, si no, ¿para qué sería defensor? Estratega. Bueno, digamos, de un defensor con alguna estrategia de defensa. ¿El MP se ha acercado a solicitar información de parte del señor Monzón? Ninguna. No hay acercamiento todavía. Ninguna, absolutamente. El día de hoy lo dejó bien claro la señora fiscal general, que no hay ningún acercamiento ni de parte del Ministerio Público ni de parte nuestra. Pero déjeme decirle, Juan Luis, el proceso apenas empezó ayer, pues. El plazo de investigación en este caso fue fijado ayer apenas. A mí, ¿sabe qué me sorprende? Que Monzón aparezca lozano, relativamente calmado, ¿verdad? Parecía estar en dominio de la situación. Como que estuviera practicando yoga todos los días. ¿Cómo puede alguien que está prófugo por 5 meses reaparecer tan tranquilo? Bueno, sería una respuesta que tendría que dársela justamente la persona, no necesariamente yo. Mi función era, trate de ser lo más prudente en sus declaraciones, trate de ser lo más, por comportarse lo más tranquilo. De hecho, estaba, cuando yo lo vi por primera vez, totalmente diferente a la persona que usted vio en las cámaras. Tenía barba. ¿Cuándo lo viste por primera vez? Yo lo vi el día lunes a las 6 de la mañana. Ahora, cuéntenos cómo fue desde ese lunes a las 6 de la mañana hasta que llegaron a los tribunales. A ver, cuéntenos cómo estuvo ese proceso. Interesante, ¿verdad? Sí, muy interesante. Pues la verdad es que sí creo que el pueblo tiene derecho a saber algunos detalles y a saber, la curiosidad es la que mató al gato, dicen. Pero no usted. En este caso el gato... Otro gato. Al otro gato, dicen los chinitos, sí. Yo llegué al Ministerio Público más o menos a las 5:40 de la mañana. Estaba el señor Monzón con algún miembro de su familia en un vehículo cerca del Ministerio Público. Cuando yo llego al Ministerio Público, platico ya por primera vez ahí con él y me dice, bueno, aquí estoy, ya necesito entregarme. Por supuesto que ya se había hecho, me imagino, alguna coordinación con el Ministerio Público. Se nos facilita el ingreso al Ministerio Público directamente al 4º nivel del Ministerio Público, donde está la Fiscalía Especial contra la Impunidad. Se contacta al jefe de la Fiscalía, el licenciado Sandoval, si no estoy mal, juntamente con el licenciado Morales, que son los dos agentes fiscales. Ellos contactan también a alguien de CICIG y como a las 6:25 más o menos, 6:20, 6:25 de la mañana,
nos vamos directamente al ministerio, al organismo judicial, donde ya estaba coordinada. Bueno, de hecho, el Ministerio Público y CICIG entran directamente al sótano y entramos al sótano y nos suben directamente al 14 nivel, al despacho, no al despacho, a una sala del juzgado B de mayor riesgo, en donde ya él está a disposición del señor juez de mayor riesgo, Miguel Ángel Entonces Gálvez. usted lo ve en una calle de Gerona, cerca del MP, minutos antes de que él se presente ante Él no el quería MP. entregarse si no estaba yo presente. Él tenía temor de entregarse solo y me pidieron favor que yo llegara. En el momento de que yo llego, solo llego, lo saludo y nos vamos al ¿Y Ministerio él se Público. encontraba en ese momento barbado, vestido de una manera distinta? Cuando yo lo veo, estaba barbado, vestido, ¿qué le digo? Con una ropa sport. Llega al Ministerio Público, por supuesto llevaba El pariente le llevaba ropa para cambiar. Así es, llevaba el traje y le permiten. ¿Cómo pudo una persona permanecer más de 5 meses prófugo y de pronto aparecer en el barrio de Gerona, en la zona 1? Quiero decir, ¿cuán porosa es nuestra nación para que la gente se le pierda nuestro territorio, para que la gente se le pierda a alguien tan buscado como él a las autoridades? Lamentable. Déjeme decirle, son circunstancias que creo que en algún momento él podrá escribir un libro, podrá pactar alguna entrevista interesante que se las comente a alguien, a algún medio de comunicación. Yo en particular soy de una política entre menos sepa mejor. O sea, yo de verdad, algunos amigos incluso me cuestionan, ¿vos dónde estaba? Y les soy con toda honestidad sincero, Juan Luis y Gustavo, yo no sé dónde nunca estuvo. Bueno, cuéntenos un poquito, es decir, ¿cuál fue el diálogo cuando se entregó con los fiscales? Bueno, directamente sencillo. Estoy acá a ponerme a disposición de ustedes porque se dan las condiciones necesarias para mi entrega y porque creo que es el momento oportuno en que yo aparezca y diga lo que tengo que decir. ¿Cuáles son las condiciones y por qué es este el momento oportuno? Bueno, las condiciones es él temía por su vida y uno de los temores más grandes que él tuvo fue justamente cuando él trató de hacer un acercamiento hace 2 meses. La esposa sufre un atentado. Pero ahí le pregunto directamente, y una ¿quién puede amenaza. ser responsable de ese atentado, de esa amenaza, si Pérez Molina se encuentra ya en prisión, si Valdetti se encuentra Pero hace 2 meses no estaban en prisión. Cuando sufrió la esposa el atentado, no estaban en prisión. Y llamó la atención que justamente salen de CICIG y al salir de CICIG y llegan a su casa, ya estaban, le cruzan el carro y amenazan a la señora era esposa. objeto de seguimiento. Por supuesto, pero entonces las condiciones, ahí me puede dar usted la razón que las condiciones no estaban aptas para que él se entregara, porque estaban muy pendientes de la rutina de la familia y de que en el momento que él apareciera podría ser objeto Pero de del algún 4 de atentado. septiembre al 5 de octubre transcurrió un mes. Pérez Molina está preso desde aquella fecha. ¿Por qué tardó tanto el señor Monzón en entregarse a las autoridades? Yo creo que no, de repente no era como que ya cayó el presidente, ya cayó la vicepresidenta y ahí voy yo. Se acabó ese poder y ahora sí me puedo entregar. Por supuesto, pero el poder, ¿usted cree que se acabe el poder de un día para otro o quedan secuelas y se va desvaneciendo muy poco a poco? Solo si existen otros cuadros, otros operadores de la estructura que puedan igualmente estar interesados en que no se desvele todo lo que se pueda saber de esa estructura. Que podría perfectamente darse en este caso, Juan Luis. ¿Usted cree verdaderamente que no son Pérez Molina y Valdetti las cabezas de esa organización, sino que hay otras cabezas? Mire, no soy, de verdad no soy quien para opinar y Pero ya habló decirle con o su cliente, señalar. su cliente ha sugerido que hay otras cabezas o que hay más interesados. No, lo que mi cliente sugirió es que también no se viera el problema de la línea solo enfrascado como que la línea es el cáncer de Guatemala. Eso fue lo que entendí yo de sus Ese declaraciones. es un tumorcito, dijo él. Ese es un tumorcito, eso fue lo que él dijo. De a 15 millones. Ahora, y la otra cosa... y que se estaba sobredimensionando justamente el problema de la línea. Eso Ahora, fue lo que él dijo. Udiel, también él de plano dijo que él no es la cabeza del grupo. Pero yo creo que eso hasta un niño de primaria lo sabe, Gustavo, con todo respeto. O sea, si Pero si no es él, ¿quién? ¿O eso es parte también de la negociación? Definitivamente, si no es él el cabecilla, el propio Ministerio Público
no sé si ustedes le han dado seguimiento. Bueno, no, ¿cómo no lo voy a saber? Por supuesto, si ustedes, Guatemala está informada debido a la excelente, el excelente trabajo que han hecho ustedes transmitiendo en directo y de verdad los felicito. Pero el Ministerio Público ha ido recomponiendo el caso La Línea y acomodándolo a las circunstancias que se van dando. A lo que va descubriendo. A lo que va descubriendo. En primera instancia tenía como cabecilla a una persona. Se dan cuenta que hay alguien más, entonces recomponen la estructura y ponen a otro. Hoy por hoy la misma investigación ha arrojado que los cabecillas, tal cual están conformada hoy la organización, pues está el presidente y la vicepresidenta como cabecillas de la estructura esta. Y Juan Carlos Monzón está como un operativo de esta estructura. Como el primer ejecutor de las órdenes directas del presidente y de la vicepresidenta. Eso no es el agua azucarada que estamos inventando, eso ya lo tiene el Ministerio Público a la Pero vista. la pregunta es si el Ministerio Público va a poder considerarlo a él alguien que era solo un cuadro operativo y no un cabecilla, cuando en términos reales él coordinaba la acción de mucho de la línea. Eso es hasta ahora lo que nos ha presentado el MP. Por supuesto, pero la investigación, por eso esa es la ventaja de que tenemos 3 meses en el caso de Monzón para que el Ministerio Público formule una tesis de acusación y corrobore los datos iniciales, que hoy son tan solo unos indicios. ¿Usted cree que corre con ventaja porque al haberse presentado su defendido meses después va a tener que plantearse la acusación en contra de los primeros aprendidos mucho tiempo antes y usted podrá construir, él va a ser el último. Usted podrá diseñar una defensa ya con pleno conocimiento de todo lo demás, de toda la estrategia del MP. Así es. Ahora, comparemos. Sí, esa es una ventaja, Juan Luis. Comparemos. ¿Cómo es defender a un militar acusado de genocidio en comparación a una persona que está acusada de defraudación tributaria y de contrabando? Fíjese, Gustavo, qué buena pregunta, muchas gracias. Y lo decía al principio en la pregunta de Juan Luis. Es exactamente lo mismo. ¿Sí? Es exactamente lo mismo porque uno como abogado defensor... Francisco, pero un acusado de genocidio en Guatemala es probablemente un hombre que goza de popularidad. En cambio, o por lo menos no goza del encono más que de unos ciertos grupos. Así es este país, desafortunadamente. Es que lamentablemente los abogados penalistas... un acusado de corrupción, acusado de corrupción es el hombre más impopular. Por supuesto, pero tiene derecho primero tiene derecho a ser considerado como inocente. Yo eso no se lo regateo, pero Gustavo lo que pregunta es sí. ¿cómo se siente usted como defensor? No, yo le doy mi punto de vista y le digo, es exactamente lo mismo porque mi función es la misma como defensor. Probablemente lo que cambia es la estrategia, pero la función es la misma y le voy a decir por qué. El defensor primero, ¿qué es lo que ve? Que no se le violen sus derechos y garantías constitucionales, que se le respete el debido proceso, que se le respete a él el derecho a elegir un abogado defensor de su confianza, que lógicamente en este caso soy yo, tanto de Ríos Montt como de alguien odiado en este momento por todo el pueblo de Guatemala porque estaba en una red de corrupción. Pero eso no les da derecho a señalarlo ya como culpable, porque el proceso apenas empieza. Él es inocente hasta que se le demuestre lo contrario. Si durante el proceso se demuestra que es culpable, llámenle culpable, pero esa es mi función como abogado, precisamente, y a veces ingrata, porque también me tildan que por qué defiendo a personas como Juan Carlos Monzón o como Efraín Ríos Montt. Y les digo, si para eso me gradué de abogado, si el doctor, le decía yo a usted, opera a alguien, si el dentista le cura los dientes al mismo Ríos Montt o al peor criminal. Ahora, lo que me llama mucho la atención, por ejemplo, es su conducta en este caso, como abogado. Sí, ha sido más apacible, ha sido más, llamémoslo así, mansito mesurada. Hasta ahora. Sí, bueno, le voy a decir que uno aprende cada día. Y desgraciadamente en el proceso de genocidio el ambiente era muy hostil. Y muchos no me creen, pero yo fui llamado el día domingo, 18 de marzo, no se me olvida, a las 6 de la tarde, por quien en paz descanse, Pancho Palomo. El proceso iniciaba el lunes 19 de marzo de Ríos Montt y a mí me llaman el domingo a las 6 de la tarde para que me hiciera cargo de ese caso, juntamente con Roberto López Villatoro. Francisco, me llamaron. Estoy pensando en que su defendido dijo que la línea
no era responsable de más de 15 millones de quetzales de defraudación, algo por el estilo dijo. Pero solo los bienes de los que algunos medios de prensa hablan del señor Monzón se supera fácilmente los 2 millones de dólares, superan los 15 millones de quetzales. Es decir, va a ser difícil de defender que el enriquecimiento de esta persona es menor a Juan lo Luis, que él dice, qué bueno que a me lo hizo que él esa dice pregunta. de que se obtiene de la línea. Fíjese que yo, debido a que él ya tiene un proceso de extinción de dominio, Sí. le pedí a la familia de él, especialmente a la esposa, que me entregaran pruebas para demostrarle al juzgado de extinción de dominio que los bienes de Juan Carlos Monzón son lícitos. Ujú. Y bueno, me llevó empresas que fueron constituidas desde el año 2006. Él, en el 2006, cuando ni siquiera existía el gobierno patriota, él funda una empresa que se llama Canchas Deportivas, Sociedad Anónima, y hizo el estadio de Barberena, hizo muchas canchas de Futeca. Bueno, perdón por la propaganda, dice que ni la cobramos, ¿verdad? Pero a la iniciativa privada le trabajó, y le digo, son proyectos de millones ¿Usted de cree que él va a quetzales. poder demostrar que su patrimonio es lícito? Por supuesto. Y hay mucha información Pero que si él no participó en la necesariamente... línea, se Permítame, enriqueció en la línea. También. permítame. Desgraciadamente tendría que conocer muchas interioridades. A lo largo del proceso las voy a conocer. Y le estaré en otra audiencia, en otro otra programa. entrevista. Le voy a decir lo que usted quiera, con mucho gusto. En este momento no. Lo que a mí me llevan es información que me puede dar los elementos necesarios para demostrar que el patrimonio de Juan Carlos Monzón no todo es de la línea, y que el 80% de su patrimonio es lícito con empresas que fundó antes de estos dos gobiernos anteriores y que le dieron millones de quetzales en contratos que terminó y que ejecutó y que le pagaron y que ingresaron a sus cuentas. Última pregunta, si entonces él se va a declarar, digamos, un hombre cuya fortuna proviene de negocios lícitos, ¿usted cree que van a querer darle el beneficio de ser un colaborador eficaz si él no se somete y dice, mire, sí, yo me enriquecí hasta este punto y eso se lo entrego a la justicia? Es una condición sine qua non para ser colaborador. Obligada. Y si Para pagar poder 100,000 optar, pesos no van a querer. si le demuestran, esto es una cuestión de discutirlo. Porque si usted se dio cuenta, Juan Luis, en la repartición que hace y que la dice no Juan Carlos, sino el propio ECO, dice que a Monzón le daban el 4%. El 4%, y no ya lo estoy inventando. ¿Pero el 4 de cuánto? Bueno, eso es lo que habría de establecerse a lo largo de estos 3 meses. Bueno, ¿cuánto suma el 4%? Devuélvalo. Francisco, gracias por acompañarnos hoy a las 8:45. Un gusto. Como usted Muchas dice, gracias. en la medida en que avance este proceso, habremos de volverlo a invitar para seguir discutiendo. A sus respetables órdenes, de verdad, qué gusto haberlos saludado y compartido con ustedes esta noche. Vamos de inmediato a la información de los deportes y por supuesto, a una breve pausa comercial.